Dos. Muy buenas noches, Buenas noches. muy buenas noches para todos. Gracias por este espacio que nos va a permitir compartir un tema muy importante. Presento el grupo, somos el grupo 113 y nos acompaña Paula Velázquez, Milanis Ramos, Freidir Llosa, José Alexander Cruz y quien les habla, Amanda Hoyos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de debatir la pregunta orientadora de cómo compartir, cómo a partir de esas experiencias se construyen diferentes subjetividades. Sabemos que las subjetividades se construyen a través de una compleja interacción entre factores individuales y sociales. A continuación, vamos a presentar cada uno de nosotros el punto de vista que como personas tenemos frente a todas las acciones o ante todas las situaciones que se presentan en el día a día. Y iniciamos este debate con Freidir Jost. Gracias. Hola compañeros, buenas noches. Bueno, pues partir de la base de que realmente es una realidad compartida, ¿no es cierto? Es una realidad similar en diferentes escenarios, porque el hecho de que, por ejemplo, llevemos al caso el tema del exguerrillero, ¿cierto? El hecho de que él haga parte de una organización que ha cometido pues las cosas que ya cometemos, no lo hace exento a ser también de pronto una víctima más, ¿sí? Lo que pasa es que siempre estigmatizamos y siempre le ponemos por decirlo de alguna manera, el agua sucia a las personas sin saber cómo ha transcurrido la vida de esas personas y qué pasó con ellos antes de llegar a donde estaban llegando, ¿sí? Muchas veces han sido forzados, muchas veces desde muy pequeños, desde muy niños se los llevan porque también eso hace parte de los relatos, los secuestran, se los llevan, los obligan, ¿sí? Entonces imagínate una persona que no tiene otra opción que seguir las órdenes de una organización tan fuerte, ¿cierto? Y tan organizada, por decirlo de alguna manera, casi no pensamos eso, ¿sí? Entonces siempre hay un victimario y una víctima, pero en este caso creo que hay que tener muy presente realmente que hay que ver un poco más allá. No podemos ser pues tan superficiales y decir, no, pues es que el guerrillero es porque sí, o porque le nació ser así, o porque pues realmente nadie sabe eh, la, la, la experiencia pues de cada uno. Así es, Freidir. Tiene la palabra Milanis Ramos. Buenas noches, compañero Freider. Muy interesante eso que dices porque precisamente esto es la subjetividad. Eso que estás diciendo es la subjetividad que tienes con relación al conflicto, con relación a ese testimonio de las víctimas. Y esa es una de las tantas subjetividades que se pueden crear distintas personas, ¿no? A partir de los hechos. Entonces, como dices, hablas digamos, teniendo en cuenta la historia de vida del guerrillero, más sin embargo hay personas que lo pueden interpretar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque para otras personas el hecho de que un guerrillero pida perdón no debería existir. Un Total. guerrillero para muchas personas no merece el perdón porque mató a muchas otras personas. Entonces hay eh, individuos a los que, digamos, a los que las instituciones les han dado la oportunidad de perdonar. Por ejemplo, estas personas que desde sus creencias religiosas o desde su familia, digamos, dentro de estas instituciones que promueven el perdón, dicen, no, pues sí hay que perdonarlos porque cada persona merece una segunda oportunidad y ellos son víctimas. Entonces, creo que son muchas las subjetividades que se crean a partir de distintos actos, em, dado a que cada persona interpreta y procesa los datos de una manera muy diferente. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Listo, gracias, Milanis. perdón. Comparto los de nuestra compañera Milanis, pues prácticamente, pues digamos, la subjetividad es un constructo, lo considero que es un constructo social, en el sentido pues que nosotros, desde que nacemos, nosotros somos, digamos, como un papel limpio. Nosotros estamos, según Piaget, nosotros estamos enfocados entre los 4 primeros años de exploración, y todo lo que nos comentan, todo lo que nos forman, todos los valores es recibido a través, digamos, de la observación y del carácter, digamos, de explorar prácticamente. Entonces,
En ese aspecto, digamos, el niño se forma a partir de eso. Después de esa etapa, la misma sociedad se va a encargar de involucrar los factores que pues fueron mal enfocados y pues lo va reconstruyendo. Digamos, en el ámbito militar, la reclusión militar de menores, de pronto sí pueden ser víctimas, ya que pues el hecho es que pues desde niños se fomentaron hacia la violencia, hacia los actos de guerras, antes de decir de pronto que hubo un valor, digamos, de respeto ante la vida. Entre esos hechos, pues podemos comentar que pues sí fue un constructo que se generalizó para el niño y puede ser una víctima porque no considera algo más de lo que le han inculcado desde pequeños. Eh, Aparte, pues que el niño pues literalmente se desarrolló bajo ese estigma y pues como personas que nosotros somos, nosotros lo vemos desde otra contextura, desde el aspecto que no, pues hace cosas malas, él es malo y va a seguir siendo malo. Y pues si el niño, el joven o el adulto pues no ha tenido, digamos, otro aspecto que ver, va a ser muy difícil, digamos, que pueda, digamos, relacionar otra cosa o otro aspecto que pueda hacer. Sí, total. Perfecto, José. Permítame, por favor, hacer una apreciación frente a la pregunta, pues que es muy clara de cómo a partir de estas experiencias que tuvieron estos personajes que de alguna u otra manera nos dan una experiencia y un relato muy importante para construir muchas cosas en nuestra vida, y cómo a partir de estas experiencias que nos permitió escudriñar cada uno de los historias o de, sí, las historias que marcaron mucho la vida de estas personas y de todo el mundo que de alguna manera fueron testigos de todos estos actos violentos, de estas acciones o de esto que escudriñamos en estas escrituras, nos permiten indicar algunos aspectos que se basan bajo estas historias es las experiencias personales, cómo las experiencias personales son fundamentadas a través de la construcción, las vivencias, tanto positivas como negativas, como bien leímos en aquellas historias, cómo de manera positiva y negativa vivieron muchas cosas y moldean su forma de ver el mundo y sus relaciones con los demás. La socialización que obtienen o que tenemos cuando vivimos aquellas experiencias son fundamentales en el momento de construir la subjetividad. Las vivencias también positivas o negativas hacen que nosotros tengamos una mente más abierta hacia cada situación que se presenta en la vida, ¿no? Que tenemos día a día. La cultura es muy importante en cada uno de nosotros, ya que la cultura nace, debe nacer con nosotros y crecemos también influenciados por ella. La construcción de la subjetividad, las prácticas culturales, las tradiciones, las creencias transmitidas de generación en generación tienen un impacto significativo en nuestra forma de ser y de percibir el mundo. La educación también está enlazada en nuestra vida y tiene que estar enlazada para tomar de la mejor manera todas aquellas situaciones que se presentan. Estos son algunos aspectos que considero que despertaron al leer estas grandes historias y acontecimientos en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, apoyando todo lo que han dicho compañeros, pero uno de los puntos para mí más importantes, digamos, a la hora de construir diferentes subjetividades y dentro de las narrativas que tuvimos dentro del desarrollo de esta actividad, es que se desarrollaron en diferentes contextos. Algunos se veían desde el punto de vista como víctimas y otros como victimarios. Es muy diferente cuando habla la víctima a cuando habla el victimario o cuando pide perdón. También me parece muy interesante lo que dice el compañero Freire, porque sí, no es fácil decirle a una persona que se portó mal, venir a pedir perdón y que se perdone así como así. Finalmente, pues pienso que la construcción de las subjetividades se basa también en los diferentes desarrollos de los contextos. Sería Sí, todo. mira, hay que tener en cuenta, muchachos, que estamos hablando de subjetividad, ¿cierto? Y el hecho de que una persona reaccione a un escenario violento, sí, sea Ujú. bien, que sea de alguien cercano
o no, porque puede que no sea lo mismo. ¿Sí? Entonces el hecho de yo tomar esa experiencia y decir, hombre, pero ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Yo tengo que hacer algo. Ahí es donde hablamos de la subjetividad, cómo yo lo tomo, cómo yo represento una realidad que me está abordando. Entonces, yo respondí en el foro como, bueno, tenemos la oportunidad de hacer unos procesos ahí cognitivos y pensar, bueno, pues yo veo que están haciendo algo malo y eso está mal, pues no lo voy a hacer. Eso es una parte de la subjetividad, ¿cierto? Pero habrá personas que dicen, hombre, se refleja un poder, se refleja un mando, puede que se sientan atraídos por ello o no. O sea, igual ahí tampoco podemos hacer un juicio de valor más allá de, pues, de llegar hasta la circunstancia de pedir perdón y pues realmente perfecto nadie, ¿no? Pero sí es muy, muy importante tener en cuenta el cómo yo adopto la realidad y cómo yo la proyecto hacia los demás. Sí, tener en cuenta muchas variables. Lo que decía Amanda, la cultura, sí, incluso religión, mis creencias, más allá de la religión, sí, y saber cómo yo hago para procesar tanta información y depende muchísimo también la edad, sí, porque pues imagínense lo que decía José, el niño se va creciendo y va desarrollando. Imagínese un niño que crece viendo un escenario de solo violencia y solo violencia. Dime, ¿qué le garantiza a usted que esa persona va a pensar como víctima o como victimario en caso de, yo qué sé, se le generen sentimientos pues de venganza? ¿Sí? Sí, y además es importante tener muy claro que independiente de las experiencias positivas o negativas, es muy necesario y es necesario que se vivan aquellas experiencias para poder que se creen esas subjetividades, porque como bien decía Milanis al principio, no todo mundo ve las cosas desde la misma perspectiva y cada uno tenemos una opinión y una perspectiva diferente, entonces sí es muy importante tener claro eso. No, y un claro ejemplo de pronto que puede, digamos que puede dar como una pequeña interpretación fue lo que pasó en Boyacá sobre un atentado, sobre una bomba que instalaron y pues salieron muchas personas heridas. El ejemplo en sí, pues que yo construyo de las subjetividades es como el hecho de cuando los paramédicos atienden a esas personas heridas, ¿sí? Y de las otras personas que están observando, ¿sí? Las personas, digamos, los paramédicos van a intentar es ayudar, ¿sí? Ellos ya saben, ellos están más tranquilos, saben cómo operar, mientras que los que están observando ya nacen desde otros tipos de sentimientos como miedos, traumas, shock, entre otras cosas. Desde ahí podemos partir que la subjetividad es muy importante basado desde la experiencia y conocimiento de la persona. Claro, porque ahí se despiertan muchas emociones, ¿no? Lo que decía José, el miedo, la tristeza, el dolor, en fin, ahí yo creo que se experimentan todas las emociones que un ser humano puede lograr tener. De ahí También parte está la el hecho de subjetividad. que qué tanto le puede impactar a la persona en el momento de presenciar un hecho como los que nos presentaron en las diferentes narraciones. Sí, Hola, total, compañeros, pues yo considero que el tema es muy importante. Aquí incluso podríamos terminar desglosando mucho más, incluso las total. representaciones de las que tanto nos hablaba Moscovici, pero pues lastimosamente el tiempo es corto y pues ya a modo de conclusión puedo decir que es importante que reconozcamos todos estos tipos de subjetividades, pues porque estas finalmente, solamente cuando se comprende el punto de vista de otra persona y respetando, digamos que las diferentes voces y perspectivas de los demás, se puede construir una paz verdadera frente a estos actos que presenciaron estas personas y que nosotros también hemos presenciado, o quizá yo los presencié en nuestro país. Entonces, muchísimas Permítame, gracias. permítame, por favor, terminar, Milenis, con una síntesis pequeñita que vamos Claro. a hacer en resúmenes a partir de los cuatro relatos de estos actores del conflicto armado colombiano. Se construyen diferentes subjetividades debido a la diversidad de perspectivas, experiencias, motivaciones de los protagonistas. Estos relatos permiten comprender cómo el conflicto ha moldeado la identidad y la visión del mundo en cada actor y en cada persona, ya sea combatiente
o una víctima, un testigo o un defensor de derechos humanos. Muchísimas gracias por su participación y hasta pronto. Listo, compañeros, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.